Muy buenos días, tengan cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a la sesión número 10 del curso Elaboración y Presentación de Tesis Universitaria 2. Hoy vamos a tener nuestra antepenúltima sesión, incluyendo la sesión del día de hoy, nos quedan 3. Hoy vamos a abordar un tema que para ustedes es de suma importancia porque ustedes ya se encuentran en la fase de la presentación del informe final. Eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Previamente, antes de comenzar, como siempre hacemos, vamos a dar ciertas informaciones para que estemos en completa armonía en el curso. La número 1 es aquellas personas que tengan acceso a la plataforma. Ya se encuentra habilitada la sesión del día de hoy para que ustedes puedan descargar el material que les va a servir para la presentación de su trabajo de tesis. También, por favor, recuerdo a aquellas personas que no han hecho todavía su examen final, tienen habilitada hasta el día de hoy a las 23 horas con 59 minutos para poder realizar dicha prueba. Recuerdo que eso es parte del reglamento de evaluaciones de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Deben de elaborar su examen final. Puede ser que ustedes tengan ahorita 80 puntos, pero si no hacen su examen final, no ganan el curso, para aclarar esa situación. Y en cualquier universidad privada también sucede lo mismo. Entonces, yo mañana voy a elaborar ya los cuadros para el día martes poder subirlos a la plataforma de cursos libres y que en el transcurso del mes se les pueda llegar a ustedes su diploma. Y como hemos dicho, por favor, tengan un poco de consideración con las personas de cursos libres en lo que les mandan su diploma. Les va a llegar su diploma si ustedes ganaron el curso, si cumplieron sus requisitos de no tener cuatro inasistencias. Entonces, para aquellas personas que no hayan hecho el examen, por favor, se los repito y se los recalco, realícenlo. No es un examen complicado, es un examen sencillo, únicamente es un formalismo para que ustedes lo puedan realizar. Agradezco a aquellas personas que llenaron los formularios, tanto este formulario personal que se encuentra en el chat, como el formulario que fue proporcionado por la Facultad de Ingeniería. Eso me sirve a mí y, y también le sirve a la Facultad de Ingeniería para tener ese tipo de retroalimentación. También dentro del examen había una sección que era precisamente donde se abordaba los pros y contras que tuvieron el curso. Sé que cometí muchos errores, sé que cometí algún tipo de falta de temas propiamente, pero recuerden que este es un curso intensivo. Propiamente si esto fuera un curso dentro de cada facultad, esto tendría que ser todo el año. Pero aquí van a ser 12 sesiones en los cuales pues hicimos un curso intensivo de propedéutica de tesis en ese sentido. La otra semana vamos a abordar en este curso, en la sesión 11 y 12, vamos a abordar lo que es la elaboración de un EPS, para que estén enterados ustedes en ese sentido. Ahorita vamos a ver, Esther, permítame terminar la clase y después le aclaro todo ese tipo de dudas que tiene. Si no, vuelva a escribirme por el chat y ahí le habilito nuevamente porque no sé cuál es el problema que tuvo. Entonces, habilites hoy en la tarde a partir de las 3:30, conéctese a la plataforma, me escribe por el mensaje de chat de la plataforma y ahí le habilito esa tarea que tenga pendiente. No sé cuál fue el problema que tuvo ahí. Entonces, no se preocupe, Esther. Bueno, entonces, el día de hoy vamos a ver precisamente esa fase de cómo usted debe de presentar su examen, su informe final. También vamos a abordar ciertos consejos o ciertos tips de que usted debe de hacer para la presentación de su examen público en aquellas personas que tienen defensa de tesis, porque por ejemplo la Universidad Mariano no tiene defensa de tesis, pero se hace todo ese tipo de trabajo desde que usted ha presentado el anteproyecto, pero las demás universidades sí tienen ese tipo de examen. Y vamos a ver una parte al final de lo que consiste en el famoso vestuario que nos van a colocar al terminar nuestro examen público. Vamos a ver el significado de ese vestuario que nos coloca. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna interrogante. Antes de comenzar, en este momento, voy a compartir pantalla para iniciar la clase propiamente. Entonces, como vuelvo a repetir, agradezco los comentarios, las sugerencias, las observaciones que me indicaban en los formularios y en la plataforma. Eso me va a servir a mí
propiamente como profesional para poder mejorar este curso. Entonces vamos a iniciar propiamente. En sí, ustedes ya elaboraron propiamente lo que es la fase de su anteproyecto y ya elaboraron también la fase de sus capítulos. Se encuentran ahora propiamente en esa presentación de ese trabajo, en la presentación de ese informe que ustedes tienen. Ese informe que ustedes lo han elaborado les ha costado esfuerzo, trabajo y dedicación. Y ahora deben de presentar todo ese trabajo, todo ese andamiaje que ustedes tuvieron, todas esas reuniones que tuvieron con su grupo de estudio, con su asesor, todas esas reuniones que tuvieron propiamente con su encargado de metodología. Tuvieron un conocimiento nuevo, en el cual ustedes a través de un proceso van a compartirlo o van a divulgarlo o van a transmitirlo a las diferentes personas o al grupo de estudio o a los mismos especialistas, dependiendo qué tipo de trabajo ha hecho usted. ¿Se recuerdan en las primeras reuniones? Explicamos lo que era una monografía, una tesina, un artículo científico, lo que era un informe. Entonces, ahora usted debe de hacer esa fase, propiamente de presentar ese tipo de trabajos. Las cosas más difíciles es conocernos a nosotros mismos y lo más fácil es hablar mal de los demás. Aquí es donde usted va a iniciar ese proceso. Va a explicar todo lo que hizo, todo lo que encontró y de alguna forma, a través de esos resultados, usted va a hacer lo que se conoce como darle a conocer a la sociedad, darle a conocer a las demás personas, a su familia, a sus amigos, ese esfuerzo, esa dedicación. Karl Marx decía, la peor lucha es la que no se hace. Y es lo que usted ahorita está en esa etapa. Ya hizo todo ese anteproyecto, ya hizo todo ese trabajo de campo, ya redactó su documento. Ahora hay que presentarlo, hay que saber qué tipo de estrategias se necesitan para la presentación de ese tipo de material. Para eso, previamente, nosotros necesitamos esas reuniones con el asesor, esas reuniones con el encargado de metodología, pero también debemos, y como lo dijimos en el curso de tesis 1, previamente, antes de presentar nuestro informe, debemos de buscar ayuda profesional, ayuda o asesoría de otras personas, de otros especialistas que nosotros conozcamos o que de alguna forma nos puedan ayudar a proporcionar mayor credibilidad o mayor argumentación científica a nuestro trabajo. Uno de esos argumentos que podemos manejar, como lo vimos en el curso de tesis 1, es el famoso Google Académico. Google Académico nos va a permitir compartir nuestra información, tener información de otros especialistas y de alguna forma verificar si nuestro trabajo lo hicimos correctamente o no, antes de presentarlo, antes de darlo a conocer en nuestra universidad o antes de darlo a conocer en nuestra escuela o facultad. La función en sí que tiene Google Académico es, además de ayudarnos, además de presentar nuestro trabajo, nos va a servir de alguna forma como de estrategia para que la demás gente los demás especialistas, los demás conocedores de la temática, nos puedan dar algún tipo de nuevas referencias, nos puedan de alguna forma actualizar con lo que nosotros estamos trabajando y de esa forma tener una accesibilidad a esos nuevos documentos, porque cada día el material o cada día los documentos que nosotros vamos consultando se van actualizando. Entonces, ese tipo de buscador, que no es el tradicional que nosotros usamos en la computadora, sino que es usted sencillamente ingresa a su buscador, a su navegador, escribe Google Académico y ahí le va a permitir encontrar mayor información de la que usted ha encontrado. Esto se maneja mucho en las bibliotecas, se maneja mucho en los centros de documentación, para poder compartir ese material, para poder tener ese tipo de implementación a lo que estamos nosotros presentando. Tomando en cuenta eso, entonces vamos a ver lo que es la presentación del informe final. El informe final en sí es abordar a través de una estructura o a través de un formato o a través de un instructivo el trabajo que nosotros hemos hecho. Ese esfuerzo de un año, año y medio en el cual hemos elaborado nuestra tesis, ahora la debemos de presentar en un documento escrito o un documento visual o en un documento auditivo. Es la última fase del proceso de elaboración de la tesis.
Aquí vamos a nosotros a dar o vamos a comunicar los resultados de ese proceso a través de ese documento. De esta manera vamos a poder manifestar nuestras ideas, vamos a poder manifestar nuestra teoría, vamos a poder comprobar o rechazar o afirmar o negar nuestra hipótesis. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer en esa fase. La tesis en sí refleja los resultados del estudio o de las investigaciones que nosotros hemos realizado y es un requisito indispensable para poder obtener el título profesional o el grado académico que nosotros estamos estudiando. Lo que nosotros vamos a hablar en el día de hoy es una recopilación o es una compilación de diferentes modelos de distintas facultades o de distintas escuelas. Aquí hemos unido diferentes tipos de material, tanto de la Universidad de San Carlos como hemos unido materiales de la Universidad Rural, hemos unido material de la Mariano, hemos unido material de la Francisco Marroquín y de la Universidad del Valle para la presentación de este informe final. Aquí estamos siguiendo un modelo estandarizado propiamente. Repito, cada facultad o cada escuela tiene propiamente su instructivo, pero nosotros lo vamos a manejar en una forma que no sea sencilla o no sea de alguna forma factible o entendible para lo que nosotros queremos manejar. Entonces, vamos a iniciar propiamente con la parte número 1, el cuerpo preliminar de la tesis, o lo que vendría siendo esa primera sección. En esta primera sección propiamente es en sí donde vamos a dar los datos personales del investigador, vamos a colocar nuestra información de dónde venimos, qué es lo que perseguimos y propiamente vamos a también a colocar ahí en el informe en el cuerpo preliminar todos los datos o el contenido de nuestro trabajo. Una pequeña abstracción y una pequeña introducción de lo que estamos abordando, que es lo que lleva la primera parte del informe final. Tenemos lo que es el cuerpo preliminar. Tenemos la portada. Esto es obligatorio. En la portada, cuando nosotros elaboramos nuestro informe o elaboramos nuestra tesis, debemos de cumplir estos requisitos. Colocar el nombre de la universidad a la cual nosotros pertenecemos, pero debemos de colocar bien el nombre. No podemos colocar abreviaturas, no vamos a colocar USAC o Mariano, no, vamos a colocar el nombre completo de la universidad. Vamos a colocar luego, vamos a poner, si somos de alguna sede departamental o somos de alguna sede regional, vamos a colocar el nombre completo de ese centro. Si somos de la sede central, solo colocamos el nombre de la universidad al que pertenecemos. Después del nombre completo del centro regional o departamental, colocamos la facultad o la escuela a la que pertenecemos. Luego tenemos lo que es el famoso logo de la universidad, el cual nos identifica. Ese logo o es el que va a ustedes a determinar de dónde estamos siendo egresados, a qué casa de estudio pertenecemos. Ahí va a depender de aquí ya vienen las características propias de nuestra facultad o de nuestra escuela, qué tipo de medidas vamos a utilizar para el logo, o si lo vamos a utilizar en una especie como de fondo de agua. Eso propiamente en el instructivo de nuestra facultad o escuela, ahí nos van a indicar cómo indicar. Pero nuestro logo tiene que tener más o menos una medida de 3 centímetros para que se logre ver. Luego tenemos propiamente en sí el título de la tesis. Ya aquí ya colocamos ese nombre a nuestro trabajo, ese nombre al proyecto que nosotros hicimos. Aquí ya estamos presentando ese informe y le vamos a colocar ese nombre. Por eso es que el nombre de una tesis es lo último que se hace, porque ya tenemos toda la información, ya sabemos de qué vamos a abordar, ya sabemos qué es lo que vamos a presentar. Algunas personas o algunos asesores o algunos encargados de metodología en algunas universidades es lo primero que le piden. Le dicen, mire, ¿cuál es el título de tesis? Y tal vez la persona ni siquiera todavía tiene pensado el tema de investigación. El título es lo último que se hace, donde usted lo va a resaltar, donde usted lo va a marcar. Luego viene la parte más importante, el nombre del autor o autores, comenzando por el nombre y comenzando por el apellido. Si son 2 o 3 personas, se colocan en orden alfabético. Es la forma de colocarlo. Pero siempre comenzando por nombres y por apellidos. Ahora, si solo es usted, sencillamente va a colocar ahí el nombre completo, teniendo cuidado, no está de más decirlo, esas faltas de ortografía, pues usted es su nombre, es lo que a usted lo va a identificar. Luego viene el protocolo de la intitulación o el propósito por el cual usted elaboró. O sea, el título que a usted le van a conceder es ese grado académico que a usted le están proporcionando,
que se lo ha ganado usted con todo ese esfuerzo y con todo ese trabajo que ha hecho. En algunas universidades colocan el eslogan propiamente. Si somos de la Universidad de San Carlos, pues vamos a colocar propiamente ir y enseñar a todos. Y si somos de la Universidad Prepa, vamos a colocar esa característica o ese eslogan que nos distingue como ser miembros de esa casa de estudio. Colocamos el lugar donde estamos elaborándolo. Aquí tengan mucho en cuenta algo. Si es de un departamento, debemos de colocar el nombre del departamento. Digamos que es Altenango, y luego colocamos la fecha en la cual vamos a presentar el trabajo final o vamos a presentar ese examen. Eso nos lo va a determinar a través de una calendarización nuestra propia facultad o nuestra propia escuela. Nos va a indicar, fulanito tal, usted se va a graduar en noviembre tal. Solo colocamos ese lugar y la fecha, sin colocar el día, porque eso no es importante. Entonces, si es departamental, colocamos que es Altenango, colocamos Zacapa, colocamos Quiché, Petén, dependiendo del lugar donde nosotros pertenezcamos. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una portada. El estilo podrá cambiar según la universidad o podrá cambiar según nuestra escuela, pero aquí tenemos una presentación típica de lo que es la portada. Tenemos como siguiente paso lo que es la portada secundaria. En la portada secundaria van los mismos datos que nosotros presentamos en la portada principal, pero aquí le vamos a agregar antes de la fecha y vamos a colocar el nombre de nuestro asesor, el nombre de la persona que nos orientó, el nombre de esa persona que de algún momento nos está guiando propiamente para la realización de este trabajo final que nosotros estamos presentando a la comunidad. Después de eso vienen lo que son las diferentes cartas o las diferentes dictámenes que nos da nuestra facultad o nos da nuestra escuela, en la cual hemos ido cumpliendo cada una de las fases de nuestra tesis. Desde lo que era la elección del tema, en lo que nos aprobaron el tema, en lo que nos nombraron asesor, en los que nos aprobaron el anteproyecto o protocolo, en que nos autorizaron a hacer nuestro trabajo de campo, en lo que ya presentamos el informe y nos lo aprobó el asesor y la pasamos al revisor, en el que nos nombraron ese famoso persona que se va a encargar de ese aspecto de estilo. Después de eso, lo que ya tenemos en nuestra portada, vamos a ver, siempre dentro de la primera parte del cuerpo preliminar, vamos a ver lo que son los aspectos secundarios. Tenemos la dedicatoria. Esta es opcional. Esto no lo lleva, la tesis es opcional a cada persona. Depende de si usted lo quiere trabajar o si usted lo quiere hacer. La dedicatoria es una página, como dijimos, optativa, en la cual usted va a hacer mención a esas personas que según el autor, o sea, según usted, quiere dedicarle ese proyecto, quiere dedicar. Consejo, trate de evitar el uso o el abuso de tantas personas a quien usted le vaya a dedicar. Es una hoja nada más. Coloque usted, para usted, quiénes son esas personas más importantes. Trate de colocarles una frase en el cual usted indique propiamente por qué le está dedicando a esa persona ese trabajo o esa tesis. Sea breve, sea conciso. No utilice apodos, porque este es un documento formal. Usted le puede decir a la Canchi, o le puede decir a la Negri, o al negro. No, coloque el nombre de la persona, porque también la persona se va a sentir identificada. Recuérdense, el nombre de una persona es lo más importante que se debe de resaltar. Y es lo que usted va a hacer en esa fase. Luego de la dedicatoria tenemos lo que es el aspecto de agradecimientos. Es otra sección. También es una página optativa. Aquí usted va a encabezar con la palabra agradecimientos y ahí donde el autor o la persona que está haciendo su trabajo va a mencionar a aquellas personas o a aquellas instituciones que contribuyeron o le apoyaron en la realización de su tesis. Aquí puede usted colocar el nombre de la institución donde usted trabaja, o la persona que le patrocinó o le dio cierto porcentaje al trabajo que usted está haciendo. ¿Usted recuerda cuando hablamos eso del presupuesto? Aquí tiene una forma de agradecerle propiamente. Como vuelvo a decir, esto es opcional, ya depende de cada persona. Se redactan siempre en forma personal, en forma formal. El orden va a depender de usted.
el orden como vaya colocando a esas personas o a esas instituciones. Se recomienda de una forma alfabética para no crear ningún tipo de malestar entre ellos. Pero si usted lo quiere colocar según la importancia que usted le vaya dando, queda ya a criterio ya de usted propiamente. Luego de eso tenemos lo que es el índice de contenido. El índice de contenido propiamente es una lista organizada de todas las partes que conforman mi trabajo. Es donde voy a describir numéricamente y voy a describir por secciones y por capítulos cuáles son esas partes del documento que yo estoy presentando. Famoso índice. Pero debo de tener mucho cuidado que ese índice coincida con la numeración que estoy colocándole en la parte inferior al documento que estoy presentando. Como vuelvo a repetir, es una lista organizada de capítulos y de secciones, donde voy a incluir todos los elementos que yo necesité para la presentación. Aquí voy a tratar de hacerlos por capítulos, por secciones, pero no tratando de ser muy extenso. Solo voy a colocar las partes más importantes, las partes más principales, para que las personas que vayan a leer mi trabajo se entusiasmen, se motiven a poder leer ese documento que yo hice. Luego tenemos el índice de gráficas o el índice de tablas y cuadros o el índice de ilustraciones. Aquí yo lo que voy a presentar o lo que ustedes van a hacer es, y también es optativo, esta parte es optativa, en la cual ustedes van a poder indicar todas las ayudas ilustrativas o todas las imágenes o todas las fotografías que ustedes necesitaron o que ustedes colocaron para la realización de su trabajo. Tiene que ser, ese tipo de numeración tiene que verificarse en base a la coincidencia de la ilustración y en base a la página correspondiente. Usted tiene que colocar ahí propiamente cómo se elabora eso. Por eso es que cuando les mencionábamos lo del marco administrativo en una de las sesiones anteriores, tome fotografías, tome aspectos en el cual usted estaba haciendo ese trabajo para que verifiquen que usted realmente hizo ese trabajo. Pero no las va a colocar todavía aquí, eso lo va a hacer usted en el aspecto de anexos, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero sí debe indicar todo ese tipo de imágenes o de fotografías que usted, o de gráficas que usted utilizó. Luego tenemos el resumen o el abstract, como le conocen algunos. El resumen o el abstract me va a determinar la pertinencia a la investigación y le va a permitir al lector o a los lectores que lean mi trabajo propiamente tener ese interés. Debo de ser objetivo a la hora de presentar ese resumen. Debo ser lo más claro, lo más breve y lo más simple, en el cual voy a abordar el trabajo que estoy haciendo o la obra que estoy presentando. No voy a incluir interpretaciones, tampoco voy a incluir juicios, las famosas conclusiones, ni tampoco voy a incluir críticas o recomendaciones. Sencillamente voy a construir a través del resumen la explicación de mis objetivos, ya sea objetivos generales o los objetivos específicos que yo formulé en el anteproyecto. Voy a describir a grosso modo cuáles fueron mis estrategias, cuáles fueron mis métodos, mis técnicas de trabajo, y así a grosso modo también voy a describir un pequeño resumen, una pequeña sinopsis de los resultados que yo obtuve. El resumen, como vuelvo a decir, es un resumen breve, un resumen conciso, en el cual yo voy a tratar de explicarle o motivar a las personas que vayan a leer mi trabajo, que entiendan qué fue lo que yo hice, qué fue lo que yo encontré, si yo en algún momento pude o no comprobar o rechazar en sí la hipótesis de trabajo. Después de lo que es el resumen, perdón, lo que es el abstract, que es en una hoja 2, algunas personas o en algunos instructivos, en algunas facultades, ese resumen o ese abstract es de unas 250 palabras. No tiene que ser muy extenso, porque usted va a tener apartados o va a tener otras secciones donde ya va a tener más detallados las especificaciones o partes de su trabajo. Vamos a la segunda sección de lo que es el trabajo de investigación o el informe final. Vuelvo a recalcar. Aquí estoy presentando un modelo normalizado en base a distintos instructivos de distintas facultades, de distintas escuelas y distintas universidades. Cada escuela o cada universidad o cada facultad
tiene su forma de presentación, pero aquí nos está sirviendo como referencia propiamente para poder apoyarlos a ustedes para la presentación de su trabajo o de su proyecto de investigación. La parte número 2 es lo que se conoce como el cuerpo del trabajo. En el cuerpo del trabajo, yo propiamente voy a presentar a través de algún tipo de material todo ese tipo de resultados, todo ese tipo de secciones o todos esos apartados que me van a servir para poder presentar el material. Tenemos como paso número 1 la introducción. Esa introducción es la presentación clara, breve y concisa de todo el contenido de mi trabajo, de qué estoy abordando, de qué estoy trabajando. Aquí ya puedo colocar por secciones o puedo colocar por capítulos y debo de alguna forma también de incluir esos aspectos de las conclusiones y recomendaciones, pero solo lo hago así mencionándolos nuevamente. Solo indico, en el capítulo número 1 abordamos tal situación, lo que es el marco referencial, y abordamos estos aspectos. En el capítulo 2 colocamos nuestro marco conceptual o en el orden que usted lo vaya presentando en su trabajo. Es importante mencionar que en la introducción debo de indicar también las razones o los motivos o la justificación de por qué escogí el tema. Y eso usted ya lo tiene en su anteproyecto. Ahí hizo esa justificación y aquí usted lo va a describir en una forma sencilla, en una forma clara, explicando por qué escogió ese tema, por qué escogió ese problema, cuáles son los fundamentos que usted le permitió escoger tal problemática o escoger tal situación, cuáles fueron sus objetivos de trabajo, cuál fue su delimitación. Esos aspectos usted ya lo tiene en el anteproyecto, pero aquí solo los va a poder describir en forma pormenorizada para que las personas se interesen o se entusiasmen con leer su trabajo. También aquí voy a incluir en la introducción hablar un poco de la hipótesis de trabajo, o hacer un pequeño resumen de la teoría. Recuérdense, si yo no manejé hipótesis, trabajé una teoría, pero aquí voy a hacer una pequeña, un pequeño resumen de lo que estoy haciendo o de lo que abordé. También voy a mencionar mi metodología. ¿Se recuerdan? Cuando ustedes estaban trabajando los antecedentes del problema, los antecedentes del tema, ustedes fueron propiamente a leer esa introducción de la persona que elaboró esa tesis. Y es lo mismo que van a hacer otras personas que van a venir detrás de usted, cuando usted ya tenga ese documento impreso. Van a leer su introducción, se van a interiorizar o se van a mostrar ese interés en poder continuar con la lectura de su trabajo. Otra situación que usted debe de manejar es lo siguiente. La introducción va en numeración romana. Eso tienen que resaltarlo ustedes. Ya el cuerpo del trabajo se va en numeración arábiga, pero la introducción va con numeración romana. Es por aspectos de presentación, en ese sentido. Ahora nos vamos a la otra sección, lo que es el cuerpo del trabajo. Aquí va a depender del orden que es el instructivo de su facultad o el instructivo de su universidad le pida. Eso está constituido por los capítulos o subcapítulos o las partes o las secciones que forman en sí el contenido de la tesis. Aquí nosotros estamos manejando 4 capítulos, pero como repito anteriormente, puede ser que esté presente 5, 6, 7 o el asesor le pida más capítulos. El instructivo que yo estoy manejando aquí es en base al contenido del curso que dimos. Recuerdan que había un marco conceptual, donde estaban todos los antecedentes, donde estaba el planteamiento del problema, donde estaba la justificación, los objetivos y nuestra delimitación. Un capítulo 2 sería el marco referencial o marco teórico, junto con la hipótesis. Aquí tenemos que tener claro algo. En nuestro anteproyecto o en nuestro protocolo de tesis, ese marco referencial o ese marco teórico lo abordamos entre unas 15 a 25 páginas. Pero cuando usted ya vaya a hacer su informe final, ese marco referencial o marco teórico tiene que ser más amplio, tiene que ser más detallado propiamente, tiene que explicar más esos conceptos, esas palabras claves que usted las fue mencionando. Usted manejaba unas 4 o 5 palabras claves en su marco teórico. Aquí profundice más. Y usted lo hace porque usted ha tenido un distinto tipo de material, ha consultado distinto tipo de personas que le van a orientar. Y es aquí donde me puede servir, por ejemplo, Google Académico, lo que hablamos a un inicio. Un capítulo 3 va a ser mi marco metodológico, donde yo voy a explicar todas esas partes, todas esas estrategias que yo utilicé propiamente para hacer en sí
mi trabajo, o para poder hacer ese tipo de resultado o ese tipo de presentación de trabajo de campo. Aquí voy a elaborar o voy a reproducir tal y como están en ese marco metodológico esas estrategias, esas tácticas que utilicé. Si utilicé encuestas, aquí coloco el formulario o coloco la boleta de encuesta. Un capítulo 4 sería la presentación de los resultados o el análisis o la descripción de esos resultados que obtuve de mi trabajo de campo. En este apartado yo voy a incluir también todos esos datos que he recopilado o recolectado, toda la información analizada, todo lo que he presentado mediante gráficas o cuadros, todo lo que vimos la semana pasada, la famosa interpretación del resultado. Aquí yo voy a utilizar, ya sea, vuelvo a repetir, a través de diferentes gráficas, ya sea de pastel, de barras, de frecuencias o cualquier otra que yo haya utilizado. Voy a ilustrar y voy a saber interpretar ese tipo de resultados de los cuestionarios o de las observaciones o de los grupos de discusión o de los grupos focales o de las entrevistas que yo haya hecho, dependiendo de mis estrategias o dependiendo de mi metodología que mencioné en el capítulo anterior. En algunas facultades o en algunas escuelas me pedirán un quinto capítulo, que es una interpretación a una ley. Por ejemplo, si soy de derecho, me van a pedir precisamente interpretación a esa ley o a ese artículo del que estoy hablando. Es mi propuesta, es una modificación a ese trabajo. Si soy de psicología, pues voy a hacer una propuesta al modelo o al test o al cuestionario que utilicé propiamente. Ese último capítulo es en sí la esencia del trabajo o la esencia de mi tesis. Es lo que los examinadores van a ver. El examinador no va a ver en sí tanto el marco teórico, o el examinador no va a ver en sí tanto la metodología. Él lo que quiere ver es cuál es su propuesta, cuál es su alternativa, cuál es ese nuevo conocimiento que usted está planteando o que usted describió o le está dando a conocer a la comunidad. Y porque ese es el esfuerzo en sí de toda su tesis, o el esfuerzo de todo ese trabajo que usted le llevó durante ese año o año y medio de realizar. Algunos investigadores o algunos asesores también le colocan en un apartado propiamente donde usted va a presentar solo los resultados, la interpretación y va a presentar propiamente lo que hablábamos la semana pasada, una posible modificación o una posible nueva alternativa o una nueva metodología a lo que usted quiere dar a conocer. Lo que dijimos anteriormente. A algunos asesores le dicen, mire, ¿por qué no lo hacemos de otra forma? ¿Por qué no hacemos otro tipo de trabajo distinto? Y es ahí donde usted va a este tipo de aspectos. Luego vienen las conclusiones. Aquí en las conclusiones son más que todo son juicios valorativos del autor, en el cual va a interpretar esos hallazgos, esos resultados que se obtuvo a través de mi interpretación del trabajo, a través de la presentación de esas gráficas que estoy manejando en ese sentido. Entonces, esas conclusiones las tengo que manejar en una forma personalizada, en una forma que me permita que las personas analicen e interpreten o hagan una síntesis de todo mi trabajo. Es una parte muy importante, las conclusiones, porque es donde el autor, además de emitir sus juicios que van relacionados a la comprobación o rechazo o aceptación de la hipótesis, porque también ustedes deben de incluirla ahí, va a reflejar también sus alcances y sus limitaciones o sus problemas que tuvo durante el estudio o durante el trabajo que usted elaboró. Las recomendaciones en sí pueden ser una parte muy importante del trabajo. Aquí usted lo que va a incluir en las recomendaciones propiamente es qué sugiere usted. ¿Comprobó o refutó su hipótesis? También en las recomendaciones usted va de alguna forma a resaltar o va de alguna forma a explicar de una forma concreta y directa un resumen de todo lo que usted hizo, de todo lo que usted presentó, de todo ese trabajo. Y usted, a través de esa recomendación, le va a sugerir a posibles personas que vengan detrás de usted, a nuevos investigadores que van a dar continuidad a su trabajo, qué es lo que deben de hacer,
usted le sugiere a través de esa recomendación. ¿Qué fue lo que usted hizo cuando hizo esa recopilación de material? Cuando usted buscó los antecedentes de esa situación. Entonces, recomiende a las personas qué es lo que deben de continuar, en dónde usted se quedó, qué parte les hace falta a su proyecto, qué situaciones se han dado en la presentación. También recomiéndeles, además de qué es lo que las personas deben de continuar o qué las personas deben de seguir, de alguna forma, algún tipo de sugerencia o algún tipo de observación que usted le pueda dar para que las personas se motiven a elaborar un trabajo de investigación o a elaborar su tesis. Recalque aquí que una tesis no es fácil, pero tampoco es difícil. Motive a que las personas continúen con esa fase, que es lo que usted hizo cuando él escogió su tema. Errores que se cometen al hacer las conclusiones y recomendaciones. No justifique propiamente las razones por las cuales, según usted, la hipótesis salió negativa. No tiene que explicar, no tiene que dar explicaciones de por qué esa hipótesis salió negativa. Eso usted ya lo hizo en la interpretación. Eso es un gran error que cometen muchas personas. Aquí dicen, es que la hipótesis no me salió como una tal y yo concluyo que ese trabajo no sirve. No, usted aquí no haga ese tipo de justificación. Eso ya lo hizo usted previamente. Ya lo recalcó en algunos aspectos. Pero aquí usted no trate de cometer ese tipo de evidencia de que su trabajo usted en algún momento no salió como usted quería. Usted presente los resultados en forma objetiva. En las recomendaciones debe tomar en cuenta algo. Deben de coincidir con la pregunta que usted formuló en el planteamiento del problema. También deben de coincidir con los objetivos, que eso es lo que a algunas personas se les olvida. Y como lo dijimos en el curso tesis 1, muchas personas, cuando ya tienen aprobado el anteproyecto, lo dejan guardado, ya no lo vuelven a ver. Haga las retroalimentaciones, haga ese tipo de presentaciones, vea si su anteproyecto realmente era lo que usted esperaba o no esperaba. Vaya haciendo ese tipo de modificaciones o retroalimentaciones a su proyecto. Para eso le van a servir las recomendaciones, para que otras personas continúen donde usted se quedó. Ya teniendo eso, pasamos a la tercera parte de lo que es la presentación del informe, lo que son las referencias. Las referencias se refieren a todo el material que yo tuve de apoyo, a todo el material que yo utilicé para poder de alguna forma presentar o tener ese aspecto de material de apoyo. ¿Qué lleva? Esa parte tercera, la bibliografía. Aquí voy a contener todas las referencias bibliográficas de todos los documentos, de todos los textos, ya sea escritos, auditivos, visuales o de cualquier tipo de material virtual, por ejemplo, las páginas de internet que me sirvieron de apoyo. Una referencia bibliográfica o una bibliografía es el conjunto de elementos detallados que me van a permitir identificar las publicaciones o la publicación que yo utilicé para hacer mi trabajo. Debo de colocarla en orden alfabético, empezando primero por libros, continuando con referencias bibliográficas, referencias virtuales o páginas de internet, referencias hemerográficas, periódicos, revistas o algún tipo de trabajo. Debo de incluir las entrevistas, que se utilicé en algún momento, ya sea una entrevista auditiva o una entrevista visual. Debo también de incluir también las leyes, lo que hemos siempre dicho. Su tesis necesita por lo menos la revisión de una ley, aunque usted no sea de derecho, pero usted en algún momento va a recapitular o va a necesitar ese tipo de argumentación legalista para poder verificar que su trabajo está basado en ley o está basado según el método científico. Luego tenemos lo que son las notas aclaratorias. Las notas aclaratorias cumplen la función de informarle al lector sobre el modo en que yo traté determinado tema. Aquí sí yo puedo explicar cuáles fueron los motivos, las razones o las circunstancias por qué yo considero que mi hipótesis salió negativa, por qué mi hipótesis salió distinta como yo la había planteado. Aquí sí, aquí aclaro eso propiamente. Aquí explico o hago esa referencia o incorporo ese tipo de material. Esto es opcional. Esto ya queda a criterio de la persona o queda a criterio del asesor para que se pueda hacer ese tipo de trabajo.
Luego viene el glosario. El glosario tiene la función o la característica en el cual yo voy a hacer, o tiene esa finalidad de intentar homogenizar o intentar explicar cierta terminología específica que yo utilicé en mi tesis, para que las personas que no conocen sobre la temática, que no conocen sobre el problema que estoy investigando, entiendan esa parte. Esto sí es parte indispensable, colocar esas palabras claves, ese tipo de información. No lo confundan con el marco teórico. En el marco teórico yo expliqué a través de mi redacción cómo interpretaba esos conceptos, pero aquí voy a agregar otras palabras claves o voy a agregar otro tipo de terminología para que las personas vayan comprendiendo y entendiendo qué es lo que yo estoy haciendo o qué fue lo que yo presenté en mi trabajo final. Luego tenemos los anexos o apéndices. Aquí corresponde más que todo a todo aquel material ilustrativo que me permita de alguna forma comprobar que yo hice mi trabajo. Aquí sí voy a incluir las fotografías, aquí sí voy a incluir el modelo de cuestionario, aquí sí voy a incluir ese tipo de modelo para mi entrevista. Repito, no voy a poner, si yo hice 500 encuestas, no voy a poner las 500 boletas, solo pongo el modelo de cuestionario. Recuerden que en el marco metodológico yo indiqué qué tipo de cuestionario, qué tipo de entrevista, si era estructurada o no estructurada. Aquí coloco ese cuestionario, aquí coloco esa boleta, donde estoy explicándole a las personas cómo hice yo ese tipo de trabajo, si utilicé ese tipo de estrategia. También si utilicé algún tipo de guión, se recuerdan, lo hablábamos la semana pasada, si estábamos haciendo algún tipo de grabación, le iba indicando a las personas cómo comportarse ante la cámara para que sea lo más creíble. Si utilicé mapas conceptuales, si utilicé algún tipo de disco compacto, si utilicé algún tipo de video, aquí voy indicando eso. Si utilicé materiales didácticos, si yo hice algún tipo de clase o alguna exposición ante ese grupo, aquí incluyo ese tipo de material. Aquí voy describiendo. Es una forma sencilla en la cual yo agrego o adhiero propiamente como complemento a mi trabajo que yo elaboré. Ya teniendo en cuenta eso, ya hice mi informe final, ya tengo todo el material, ahora puedo pasar a la parte número 3, a la presentación física del documento. Ya tengo mis capítulos, ya tengo mis referencias. Repito, depende de la facultad, depende de la escuela, cómo voy a presentar físicamente ese trabajo. Cada universidad o cada facultad tiene propiamente su instructivo y eso usted lo debe de pedir. Pero así a grosso modo, uniendo los distintos instructivos de las distintas facultades, vamos a indicar que, por ejemplo, cuál es el tipo de letra que se puede utilizar. Algunas piden Time, New Roman o Arial. Son los dos tipos de fuentes que se manejan. Sin cursiva, eso sí hay que tomarlo en cuenta. El tamaño de la fuente varía. Para títulos, un tamaño de 18 a 20. Si son subtítulos, un tamaño de 16. Y ya para el contenido del texto, 12. Repito, nada de cursivas. Es más que todo por presentación, ya sea que usted utilice Time, New Roman o Arial. Venimos con el interlineado. El interlineado se maneja a 1.5, pero puede haber interlineado simple o puede haber interlineado doble, dependiendo del instructivo de su facultad. Los márgenes. Los márgenes también varían, pero lo normal es superior a 3 centímetros, izquierdo a 2.5 centímetros, el derecho a 3 y el inferior a 2.5, pero puede variar dependiendo su centro de estudio o dependiendo donde lo vaya a presentar. Algo que sí eso sí es esencial y es importante, el tamaño. El tamaño es carta, 28 por 21.5 centímetros, conforme al reglamento de las universidades. O sea, toda tesis tiene que ir en tamaño carta. ¿Habrá alguna por ahí o habrá algún tipo de trabajo, si es un artículo científico o si es una monografía que tal vez me la puedan pedir en oficio, pero es muy raro ese tipo de trabajo? Si es un artículo científico, recuérdense cuando hablábamos de esa sección, va a depender también del número de páginas que yo voy a utilizar. Va a depender del tipo de material o del tamaño que me estén pidiendo para poder ingresar el documento que yo estoy utilizando. Las hojas solo se escriben de un lado.
Solo de un lado debe escribir. O sea, si su tesis está en 150 páginas, usted debe producir 150 hojas propiamente, en ese sentido. Aparte va a ser cuando usted ya lo haga con la imprenta. Ahí sí ya le van a tocar de un lado y de otro lado. Pero cuando usted está presentando el informe final, lo va a hacer en el total de contenido de la página. El número de ejemplares va a depender también de su facultad o va a depender de su escuela. Algunas piden 25 libros, otras piden 50 y otras que piden 100. En algunas facultades o en algunas escuelas piden una copia digital, que tiene que ser en un CD, en un formato PDF, para que las personas tengan ese tipo de material. La encuadernación, pues ya va a depender de usted, cómo la quiera manejar, va a depender de su presupuesto, pero también hay ciertos instructivos. Ya puede ser en espiral o puede ser en pastada, dependiendo de cómo usted quiera hacer ese tipo de presentación. Algo que usted tiene que tener muy claro. Hemos manejado el interlineado a 1.5, cuando es el texto de nuestro trabajo. Pero hay otro interlineado. Es el interlineado cuando nosotros manejamos algún tipo de nota o cita textual, cuando estamos manejando las famosas referencias o notas, los pies de página APA o tradicionales o los de Vancouver o cualquier otro tipo de material o referencia que utilicemos. Cuando estemos utilizando esos párrafos o esa lista, debemos de marcarlos o debemos de interlinearnos en un espacio simple, a 1, para poder distinguirlo. Algunas personas resaltan o le colocan negrita o negría a esa parte, a ese tipo de contenido que no es de ustedes. Es para distinguir qué es lo suyo y qué es lo de otros autores. Igual si usted está manejando algún tipo de referencia bibliográfica, está manejando el contenido dentro de los párrafos, pues algunas personas le ponen ese tipo de negría. Eso ya queda a criterio de la persona. No hay ningún tipo de aspecto en esto. Los párrafos o las listas deben de incluir también a los aspectos de la bibliografía, los aspectos de las ilustraciones y las tablas que deben de ir a 1. El interlineado debe estar a 1. Repito, depende de cada facultad, depende de cada universidad, ese tipo de aspecto que usted vaya a manejar. La paginación, o cómo se enumera. Habíamos dicho en un inicio que la introducción va con números romanos para la parte preliminar del cuerpo. Lógico, la portada y la portada secundaria, como las cartas, como el agradecimiento y la dedicatoria, no van numeradas, pero tomen en cuenta que es parte del contenido del trabajo de la tesis. Se empieza a numerar, con números romanos, para la redundancia, con la introducción. Ahora, el cuerpo del trabajo o el texto propiamente sí va con numeración arábiga. La primera hoja del trabajo, o la primera hoja del capítulo 1, no va numerada. Es por aspectos de presentación, pero sabemos que es la hoja 1. Ya en la página 2 o en la hoja 2 sí va a aparecer esa numeración. Se recomienda colocar en la parte inferior, pero depende del formato, o depende del instructivo de su escuela o de su facultad, en ese aspecto de la paginación. Ya teniendo en cuenta eso usted, ya hizo ese tipo de reglas, todo ese tipo basado en el instructivo que le pide su facultad, usted lo va a presentar, ya lo va a tener en una forma de formato de PDF o lo va a tener en forma impresa, se lo va a llevar a su asesor para que lo revise, para que le haga algún tipo de observación, ya cumple esa función de presentárselo a su encargado de metodología para que le nombre al revisor y el revisor se va a encargar de ver esos aspectos de estilo, lo que hemos siempre dicho. Él le va a decir, mire, aquí los márgenes no coinciden con lo que nosotros manejamos en nuestra facultad o en nuestra escuela, debe mejorar los márgenes, pero tiene que repetirlo. O le va a indicar, mire, aquí hay algunos aspectos de faltas de ortografía. Entonces, el revisor sí le puede hacer algún tipo de cambio en su trabajo de estilo, no en aspectos de cambiar la tesis, eso lo hablamos en unas sesiones anteriores. Entonces, cuando usted ya tiene ese aspecto, cuando usted ya tiene esa situación, ya se lo aprobó el revisor, entonces ya le van a dar un dictamen para la impresión final de los libros o la impresión final de ese material, para que usted vaya a la imprenta y pueda de alguna forma presentarlo en su examen público o en su examen general de conocimientos, que es lo que vamos a abordar ahorita. ¿Cuáles son esos tips o cuáles son esas situaciones que debemos de tener muy en cuenta cuando nosotros presentemos nuestro examen? Ya nos colocaron una fecha,
ya nos indicaron qué día o a qué hora debemos de estar presentes para hacer esa presentación final de nuestro trabajo. Ya lo tenemos en forma escrita. Literalmente, cuando ya nos ponen la fecha de graduación, ya literalmente estamos graduados. Solo tenemos que cumplir ese formalismo. Aquí yo lo voy a manejar desde el punto de vista si fuera presencial la graduación. Actualmente, por la situación en que nos encontramos, las graduaciones son ahora virtuales. Se maneja otro tipo de modalidad, pero vamos a manejarlo desde el punto de vista presencial, que es lo que a nosotros nos interesa. ¿Cuáles son esos consejos? ¿O qué consejo les puedo dar? Porque yo ya he cumplido, aquí ya vemos personas que ya hemos hecho examen público. Yo hice un examen público de licenciatura, ya hice de maestría, estoy a punto de presentarlo, otro examen público de otra maestría. Y hay otras personas que también ya están en esa fase. Es normal que usted se ponga nervioso. Es normal que usted tenga esa ansiedad, ese estrés, porque es la última parte de su tesis. Usted en algún momento entrará en alguna especie como de duda, en algún tipo de temor, pero no haga eso, porque usted propiamente ya hizo todo su trabajo. Primer consejo, asista a otros exámenes, ya sea dentro de su misma facultad o dentro de otras facultades o dentro de otras universidades, para que usted vaya viendo, para que usted vaya aprendiendo cómo se hace ese proceso de los exámenes. Actualmente, en algunas universidades, los exámenes son virtuales. Si tiene algún conocido, le puede mandar el link en ese sentido. O algunas facultades o algunas escuelas suben el enlace a la página de Facebook o a la página de la facultad y ahí usted lo puede ver. Eso no tiene nada de malo, ver la presentación de sus resultados. Usted está llegando como invitado o llega como una persona externa. No tiene de malo, pero véalo propiamente para que usted conozca todo ese tipo de proceso, para que usted conozca todo ese tipo de situación que se está dando en esa situación. Véalo, vea cómo se hace ese proceso. Paso número 2 o consejo número 2. Estudie su trabajo. Es cierto, usted lo hizo. Usted en algún momento hizo ese tipo de trabajo. Si usted lo hizo propiamente, si usted mandó a hacer su tesis, que esa es otra historia, léalo, pues lea ese trabajo de otras personas, pues para que cuando a usted le vayan a preguntar, usted entienda, usted pueda hablar en forma clara, fluida y elocuente del trabajo, que se vea que usted es el autor principal de ese documento. Si es una tesis en grupo o es una tesis en pareja, propiamente, pónganse de acuerdo cómo van a reestructurar, cómo van a presentar ese resultado final en ese examen propiamente. Consejo número 3, estúdielo, profundice. De alguna forma, usted ya tiene ese resultado impreso, ya tiene enmarcado ese documento, léalo, pero no lo lea un día antes, porque entonces en un momento se va a saturar de información. Usted lo conoce, repáselo, practique, y aquí va el paso número 4, ensaye su presentación. Como usted ya fue a diferentes exámenes, ya vio cómo se presentan, reúna a sus familiares, reúna a un grupo de amigos y haga un ensayo de un posible examen de graduación, de una posible quinteta o una terta donde estén sus sínodos o estén las personas que lo vayan a examinar y usted explíqueles cómo tiene que hacer y usted haga ese tipo de dramatización, por decirlo de alguna forma, de esa presentación. Claro, no es lo mismo los ensayos que a la presentación final, porque usted en ese ensayo pues podrá cometer errores, podrá cometer algún tipo de modificaciones a su trabajo, pero cuando usted esté ya en el examen final, cuando usted esté ya en la presentación de su trabajo, pues esos errores va a tratar de no hacerlos propiamente. Que haya público que lo observe, que ese público le pueda decir, mira, estabas muy nervioso, o movías mucho la mano, o los pies estaban muy tranquilos, o estabas sudando, o estabas tartamudeando, o sea, le van a ir dando ciertos tips ellos mismos, las personas que le estén viendo su ensayo, para que usted no tenga ese tipo de problemas. Pero tampoco no ensaye todos los días, pues, o sea, ensaye de vez en cuando, porque una persona también tiene que tomar en cuenta, en su examen público, a veces también hay que improvisar, porque a veces, como lo dijimos anteriormente en una de las sesiones, el asesor le va a preguntar por qué escogió el tema, es la pregunta 1. El encargado de metodología le va a preguntar cuáles fueron sus metodologías o sus técnicas o sus instrumentos que utilizó. Y la tercera persona, el tercer sínodo o el tercer examinador que le va a hacer es ya sea el director de la escuela o el decano de la facultad, que le va a preguntar cuáles son sus conclusiones, cuáles son sus recomendaciones que usted está planteando. Entonces, usted tiene que tener en cuenta algo. Demuestre seguridad.
demuestre que conoce del tema. Usted lo trabajó. Demuestre que usted va a ser un buen profesional, va a ser un buen psicólogo, un buen abogado, un buen médico, un buen ingeniero, la carrera que usted esté estudiando para la presentación. Punto número 5, el vestuario. A algunas personas se les olvida ese detalle. Muchas personas piensan que el vestido o el vestuario tiene que ser aspectos como que voy a ir a un funeral. No, voy a ir en una forma que me vaya a permitir presentarme con una etiqueta, presentarme en una forma profesional. En el caso de los hombres, saco y corbata y pantalón, los zapatos bien lustrados. En el caso de las señoritas, pues un vestido, falda, o se van a dar con un pantalón que se vea formal propiamente. Es cierto, al final me van a colocar lo que ustedes ven ahí, esa famosa toga, y en el cual ya no se va a ver mi vestuario, pero al inicio no. Debo de demostrar que llego de una forma profesional, que soy un futuro profesional y que me sé vestir en ese sentido, que manejo esos aspectos de presentación. Recortado el pelo, en el caso de las señoritas o en el caso de las señoras, con el pelo agarrado, por decirlo de alguna manera, que se me vea formal en ese sentido. Algo que deben de tomar muy en cuenta, muy en cuenta. Ser puntual a la hora del examen. Usted tiene que ser puntual, usted. Fíjate bien, si el examen se lo programaron a las 10 de la mañana, por lo menos usted esté unas 2 horas antes, para que se calme, para que usted conozca el lugar. Es cierto, usted varias veces ha ido al centro de donde se hace la elaboración, la presentación de las tesis en su facultad o en su escuela, usted lo conoce, pero llegue, vea tranquilo, vea cómo está armado ahí. Y también, si va a llegar acompañado de sus padrinos, que también lleguen con usted a esa hora, para que ellos lo vayan motivando, para que ellos le vayan dando ciertos tips de la presentación. Las otras personas no le importan, miren, papás, mamás, los invitados, no. Ellos pueden llegar tarde, eso no importa, ellos se van a agregar a la presentación o al trabajo, a ese día del examen, pero usted llegue por lo menos unas 2 horas antes para tranquilizarse, para calmarse. La puntualidad es muy importante. Si dicen a las 10 comienza. Y usted lo pudo ver aquí en este curso. El curso comenzábamos a las 11 y a las 11 comenzaban. Nada que aquí de que, mire, vamos a esperar 5 minutos para que vengan más personas. No, señor. Es a las 11, es a las 11. Nada, la hora chapina. Vamos a dar media hora para que vengan los demás. No puede usted tampoco decir, mire, disculpe, señor decano, deme una media hora más, es que no ha venido mi papá y mi mamá, no ha venido mi pareja, no ha venido tal persona. Miren, disculpen, con todo respeto. Algún problema tuvieron ellos, pero ese no es la tesis de ellos, no es el acto de graduación de ellos, es el de usted. Se dice a las 10 comienza. Se dice a las 10:30, a las 10:30. Nada de hora chapina. En eso no va en ese sentido. Entonces, la puntualidad dice mucho de usted como profesional. Y claro ejemplo lo tenemos aquí con el curso. Comenzaba a las 11 y a las 11 comenzaba, nada que a las 11:05. Ya teniendo en cuenta esto, entonces vamos a abordar otra temática. El significado de la toga universitaria. Ese vestuario que nos van a colocar a nosotros cuando ya nos han dado la información o nos han dado eso. Señor, usted ha aprobado su examen. Señorita, usted es la nueva psicóloga, la nueva abogada, el nuevo médico, el nuevo ingeniero, arquitecto, la carrera que usted está indicando. Aquí yo voy a manejar la modalidad o el aspecto de cuál es ese tipo de vestuario que nos colocan a nosotros. La toga en sí, en la actualidad, ha sufrido diferentes cambios, se ha modernizado, pero eso no le quita el valor intrínseco o el valor profesional que tenemos nosotros a la hora de vestirnos en esa forma profesional o en esa forma formal. La toga está compuesta de las siguientes partes. Lo que es el bonete o capelo. Ese es el famoso sombrerito, como dicen algunos. Es lo que ustedes ven ahí en el cursor. Ese boneto o capelo representa la coronación del grado académico, ya sea de licenciatura, de maestría, de doctorado o postdoctorado. Significa el compromiso del trabajo. Eso se lo va a ir colocando ciertas personas cuando ustedes lo están vestiendo a la hora de su examen. Luego tenemos la borda o borla, esa parte que está colocada aquí. La borda o bola es el adorno que lleva encima del bonete
con el cual se identifica a la profesión. Propiamente el color de la borda o borla me identifica mi facultad o me identifica mi carrera o la profesión en la cual me estoy graduando en ese momento. Luego tenemos el peto, cuello o collarín, esta parte que tenemos aquí, esta parte como morada. Es el listón que va alrededor del cuerpo. Representa la unión de mi cuerpo con la inteligencia, con todo ese conocimiento que yo hice. Estoy aportando mi cuerpo al nuevo conocimiento que estoy aportando a la sociedad. La esclavina. La esclavina representa o simboliza la dependencia o la necesidad constante al cambio, la necesidad constante a ese conocimiento, a ese servicio que estoy haciendo. Esa esclavina o ese aspecto me indica que ya soy profesional, que me estoy vestiendo con ese nuevo conocimiento y que lo voy a transmitir a las personas. Aquí manejando un poco el eslogan de la Universidad de San Carlos, ir y enseñar a los demás. Porque usted en algún momento va a trabajar como profesional y puede ser que usted en algún momento va a compartir sus experiencias, va a compartir ese conocimiento que usted tiene, ya sea en la docencia, ya sea como investigador o como asesor, o en algún momento usted va a aconsejar a otras generaciones. Puede ser que usted no trabaje en la universidad, pero usted trabaje a nivel medio o a nivel primario. Y usted va a trabajar con esas nuevas generaciones y usted le va a compartir esas experiencias, le va a compartir ese tipo de conocimiento. Luego tenemos el traje. En la Universidad de San Carlos se maneja un traje negro, perdón. Lo utilizan los graduandos de cualquier grado universitario para tener una especie como de sinónimo para demostrar mi capacidad, para demostrar ese alto cargo que he obtenido, para demostrar que pertenezco a un grupo, en este caso sería un nuevo colegio profesional. Cuando ya está graduado, cuando le dan su título, le dan el acta de graduación, usted se va a ir a colegiar para fundar el colegio al cual usted pertenece, en ciencias económicas, al de derecho, al de psicología, o sea, ahí depende de su grado académico. Ese vestuario me identifica también con lo más importante. Tengo que ser agradecido con mi universidad. No importa qué universidad sea usted, si es privada o pública, agradézcale a su universidad, porte con guía, como decía, en aspectos militares, con valentía, ese traje propiamente. Usted estuvo 5, 6, 7, 8 años ahí en esa universidad, le transmitieron ese conocimiento. Bueno o malo, eso es otra historia, pero ahí le transmitieron ese conocimiento. Sea agradecido. Lo mejor que puede hacer una persona es ser agradecido con el lugar que me está dando los conocimientos, porque esos conocimientos me van a permitir tener un mejor trabajo, me va a permitir de alguna forma poder desempeñarme o irme al extranjero, no importa, pues, pero tengo que ser agradecido en ese sentido. Aquí tenemos varios ejemplos de varias togas que identifican a distintas universidades. Tenemos la toga de la Universidad Mariano Gálvez. Los que son de la Mariano Gálvez saben el significado del color de su toga. Tenemos la Universidad San Carlos. Tenemos ese significado. Aquí estamos acompañados. Vean, y si en ese momento usted que le están colocando y está con sus padrinos y está recibiendo esos aplausos, esos abrazos de su familia, se vale llorar ustedes. No tiene nada de malo llorar. Un hombre puede llorar en ese momento porque ahí está sacando todo ese esfuerzo y toda esa dedicación que tuvo durante ese tiempo para hacer. Tenemos aquí la toga que identifica a la Universidad Rafael Andívar en ese sentido. Tenemos aquí a la Universidad del Istmo, Universidad Francisco Marroquín, Universidad del Valle. Cada universidad tiene su color, cada universidad tiene ese distintivo. Y ustedes, como son pertenecientes a cada una de esas casas de estudio, saben el significado de esos colores, saben el significado de esos aspectos que le van colocando. Tenemos también, en este aspecto, lo que es la Universidad Galileo, el significado de los colores, la Universidad Rural, la Universidad Mesoamericana propiamente. Es el mismo vestuario, solo lo que va cambiando es el significado de esos colores. Tenemos la Universidad San Pablo, la Universidad Panamericana, la Universidad Internaciones, la Universidad Da Vinci. Bueno, pido disculpas porque me faltaron 2 universidades, pero no logré conseguir fotografías de esas universidades. Pero en sí, miren, aquí es donde tenemos que ver el resultado de esos trabajos. Aquí es donde estamos presentándonos ante la sociedad como profesionales. Aquí estamos haciendo ese esfuerzo. Esos 5, 6, 7, 8, 9 años de estar estudiando en las aulas, ese año y medio o 2 años que me llevó a hacer mi tesis, y aparte mi privado, pues,
No importa que me haya tardado 10 años, no importa que me haya tardado 11 o 15 años, el resultado lo estamos viendo aquí. Y aquí viene después una jura, donde a usted le van a hacer ese juramento como nuevo profesional, que ponga en práctica ese tipo de conocimiento, que ponga en práctica eso que usted ha aprendido. Y ya dependerá de usted si va a cumplir o no. Por ejemplo, los que son médicos, pues le van a poner el famoso código, el famoso juramento, ¿cómo se llama ese juramento de medicina? En el cual usted va a ser un futuro profesional. Cada facultad, cada escuela tiene un juramento que de alguna forma lo compromete usted ante la sociedad, lo compromete a usted ante ese país, porque usted va a ser un buen profesional. Ya después, pues ya vienen las felicitaciones, ya vienen los agradecimientos, los abrazos, ya viene la celebración, lo que usted quiera hacer. Actualmente de forma virtual, pues la toga ya se la coloca usted o están sus padrinos en ese momento en el cual le ha colocado. Pero es distinto, mire, es más bonito, más esencial tener una graduación presencial, porque ahí usted está, como se dice, en vivo. Cada quien podrá actuar y decir, no, yo la he hecho en forma virtual y también me ha gustado. Pero eso ya depende de usted. Usted sabrá cómo se presenta. Aquí vuelvo a repetir, aquí hay 4 o 5 personas que ya nos graduamos a nivel de licenciatura y sabemos que ese momento tal vez puede ser el único momento de nuestra vida que nos podamos graduar, porque puede depender de muchos factores, el aspecto monetario, el aspecto laboral, el aspecto sentimental o diferentes factores que me impidan que yo en algún momento ya no continúe estudiando. Pero consejo, siga estudiando, no se quede con la licenciatura, no se quede con ese grado, supérese, mejore usted como persona, mejórese usted como profesional, ya sea aquí en el país o fuera del país. Realmente esto es muy importante para usted. Usted debe ampliar. Repito, aquí ya vemos personas que ya nos graduamos de licenciatura, que ya nos graduamos de maestría. Dice bien, aún en la maestría nos dan los nervios. Aún en la maestría nos emocionamos con ese acto de graduación. Aún con doctorado o postdoctorado, la gente llora porque es un esfuerzo, es un trabajo que a ustedes les ha costado hacer en ese momento. Y usted quiere vivir ese momento, quiere sentir, quiere estar con las personas que le ayudaron, con sus familiares, con su pareja, con sus amigos, con sus compañeros de la universidad, con sus compañeros de trabajo, con cualquier X o Y persona. También invita a sus enemigos también, que no tiene nada malo. Que sus enemigos vean que usted sí se superó, que ellos quedaron siendo esas personas que nunca se lograron superar, pero usted sí lo hizo. Invite a sus enemigos también. Todos tenemos en algún momento enemigos. Y si es posible, hasta en la dedicatoria, dedíqueselo a ellos también, para que ellos vean que usted es distinto, que usted no es esa misma persona. Toda aquella persona que en algún momento le ha hecho algún tipo de daño, invítela también, que vea que usted se ha superado, que vea que usted es una persona distinta, que busca ese éxito. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que ustedes quieran decir? A ver, que nos cuente un poco la experiencia. Ahora sí voy a hacer un poco así. A ver, yo sé que Miguel Ángel Ricardo ya está graduado. Él ya me contó eso. A ver, Miguel Ángel, cuéntenos esa experiencia de su acto de graduación. A ver, Miguel Ángel Ricardo. Sé que él está graduado. A ver, Miguel Ángel, sin miedo, sin temor. A ver, Astrid, también ya sé que está graduada. Astrid, cuéntenos esa experiencia, esa situación de su graduación. ¿Quién más está graduado? A ver, alguien, es que aquí no logro ver a... Ingeniero, disculpe. ¿Sí? Bueno, para mí, yo me gradué en San Carlos, en la Facultad de Ciencias Económicas. Fue una experiencia bastante bonita. Yo estuve en un proyecto para elaborar la tesis en 6 meses. Yo cerré mi licenciatura en el 2013, en junio, y me gradué el 21 de noviembre del 2013. Me exoneré de los privados y gracias a Dios fue una experiencia muy bonita porque no pensé, me dieron una distinción en ese mismo acto, pero yo como estaba con los nervios del momento, ¿verdad? Porque primero, como usted dice, da el tema de la tesis y luego su conclusión principal y su recomendación, ¿verdad?
yo estaba en ese momento y ya en lo que era la dedicatoria, y cuando vi, ya estaba en las pantallas, ¿verdad? Mi rostro, me estaban ubicando ahí a mí, no sabía que me iban a dar una distinción y créanme que fue un momento así que no sabía ni qué hacer, no sé en qué momento me paré y lo pude ir a recibir, porque ellos me estaban como mencionando, ¿verdad? Porque era la distinción y lo que sí me recuerdo que volteé a ver a toda mi familia y estaban llorando todos mis hermanos porque soy la única mujer entre 5 varones. Bueno, gracias, Astrid. ¿Alguien más de los que ya están graduados, de los que ya cumplieron esa fase de licenciatura? Sé que aquí hay alguien que está en la maestría, que también ya se graduó de maestría. Eh, Licenciado, buenas sí, tardes, mucho sí, gusto, mi Sandra. nombre es Sandra. Yo salí de la Rafael Andívar y el momento más simbólico fue cuando pues yo tuve una experiencia. Yo perdí mi privado en junio y el 31 de julio estaba ingresando otra vez a mi privado y lo más emocionante es cuando le dicen a uno aprobado, ¿verdad? Bienvenida licenciada al gremio. Es un momento único, una emoción porque rápido se le pasa a uno en la mente, la familia, las personas que lo han apoyado y como usted decía, ver hasta las personas que lo critican a uno o dicen que uno no va a lograr esas metas, ¿verdad? Entonces me hizo recordar esos momentos porque realmente demostré que era capaz de muchas cosas. Ya no pude seguir la licenciatura porque detrás de mí venía mi hija, yo me gradué en el 2008 y mi hija ya estaba ingresando a la universidad, entonces esa misma emoción, ¿verdad? Se va transmitiendo en los hijos de toda la familia, mi mamá la que nos ha dado ejemplo, y después de un derrame de una parálisis que tuvo, ella logró graduarse socióloga, ella es egresada de la Mayano, de la San Carlos y de la Rafael Andívar, ha sacado varias maestrías, y creo que como usted dijo, ¿verdad? No pongamos obstáculos, creo que cada año es diferente y tenemos que proponernos metas de seguir teniendo sed de conocimiento y realmente yo lo felicito, licenciado, porque usted compartió sus conocimientos con un detalle que le voy a ser sincera, yo no llevé tesis, yo lo que presenté cuando me gradué fue un informe académico, entonces aprendí mucho y se lo quiero agradecer, realmente. Bueno, gracias, Sandra. Gracias por ese tipo de palabras. Como le he indicado, eso nos motiva a uno a seguir adelante. Solo antes de continuar, solo le voy a aclarar la duda a Luli. ¿Cuál es la diferencia entre apéndice y anexo? Mire, el anexo es todo el material ilustrativo, todo el material que me facilitó la comprensión de mi trabajo que estoy presentando. Los anexos yo los puedo presentar en forma de texto o los puedo presentar solo a través de las fotografías o a través de las gráficas. El apéndice propiamente es un complemento a mi trabajo, es una alternativa o otra forma de la interpretación de lo que yo estoy presentando como trabajo final. O sea, es darle otro punto de partida o darle otra cosmovisión a mi mismo tema, abordándolo desde otro punto de vista. Esa es la diferencia, Luli. El anexo es todo lo que yo necesité como complemento para hacer mi trabajo. Ahí vuelvo a repetir, ahí se incluyen las boletas de encuesta, las boletas de las entrevistas, los mapas, todo el material didáctico que yo utilicé. Y el apéndice es el complemento a una nueva alternativa o a una nueva propuesta que yo estoy haciendo. Ya hice una propuesta principal, pero tengo otra secundaria, que también la puedo incluir, no tiene nada de malo en ese sentido. ¿Algo más, Luli? Bueno, como consejo final, miren, jóvenes, fue lo primero que yo les dije en la primera sesión. La tesis no es difícil. Tampoco es fácil, pues, no estoy diciendo que sea fácil, pero no nos compliquemos la vida, no le tengamos ese miedo a hacer esa tesis. Reunámonos, y eso es el consejo que les puedo dar. Reúnase con personas que ya se graduaron y que personas que le aconsejen hacer la tesis, para que a usted se le quite ese miedo, ese temor. Deje por un lado a aquellas personas que han tenido obstáculos o que han dicho, no, es que hacer la tesis es lo más difícil, o no la hagas porque nunca te vas a graduar. Separe a esas personas, mándelas por, como decimos así, mándelas por otro lado, probablemente. Mire, una tesis requiere sacrificio, requiere esfuerzo, requiere dedicación. Lo más importante,
Una tesis requiere lo que las gallinas ponen. Entonces, no nos metamos a ese compromiso, a esa situación de tenerle miedo, de tenerle temor. Es lo más importante que vamos a tener en nuestra vida estudiantil y nuestra vida profesional. Asista a diferentes exámenes, véalos cómo son, para que se les quita ese temor. Busque un buen asesor. Hay dos tipos de asesores. Un amigo o un pariente que me va a decir, mira, dame tu tesis que yo aquí te la firmo, pero una firma es muy delicada. Busque el segundo tipo de asesor. Aquel asesor que usted dice, este me va a complicar la vida, pero le voy a aprender. Ese es el asesor que usted debe buscar. No aquel asesor que le haga las cosas fáciles. Claro, esto ya depende de cada persona, depende de cada mentalidad. Cada cabeza es un mundo. Pues. Usted sabrá cómo escoge a su asesor. Pero el asesor, repito, y eso lo vimos en las primeras sesiones, el asesor es un acompañante, es una persona que le va a ayudar, que le va a orientar a hacer su trabajo profesionalmente, porque esta es su carta de presentación. Esta es la carta que a usted le va a determinar el profesional que es propiamente, ya sea de licenciatura, de maestría, de doctorado o postdoctorado. Eso ya depende de cada uno de ustedes. Pero busque ese asesor que lo oriente. No aquel asesor que solo se va a estar fijando en detalles del tipo de fuente, que el interlineado, que qué bonito viene encuadernado, mire qué chilero se ve eso, usted, aquí se la firma. No, usted conoce a su asesor, sabe que esa persona le va a leer su trabajo, que lo va a orientar, que lo va a guiar. Y cuando a usted le toque hacer esa función de asesorar a otras personas, hágalo usted también. No aquello de solo ser un asesor de formal, un asesor para ver detallitos. No. Tampoco va a ser aquel asesor que le va a decir, mira, si no me haces tal las cosas, yo no te la apruebo. No, tampoco no se vaya al extremo. Sea un buen asesor, un asesor que oriente, un asesor que guíe, un asesor que le aclare todas las dudas. Aquí lo he hecho yo con ustedes. Recuerden, yo se los dije y se los he manifestado en las observaciones que ustedes me han hecho. Soy un pequeño granito de arena en la vida o en la playa de ustedes profesionalmente y académicamente. Soy ese pequeño granito de arena. Ese es el tipo de personas que ustedes deben de buscar. Esas personas que los orienten, esas personas que los motiven. Y lamentablemente, pues mi asesor no está cumpliendo esa función, pues eso ya es otra historia. Como dice así, ya son otros 20 pesos, pero eso es otra situación. Su tema, no agarre temas coyunturales, no agarre temas de moda, no agarre temas que ahorita supuestamente hay bastante información, ahorita, pero recuérdese, la tesis no se hace de 1 mes a 2 meses, lleva tiempo. Puede ser que ese tema que usted lo está trabajando ahorita, que estaba de moda, dentro de 1 año sea distinto, ya no tenga ese mismo tipo de interés. Si usted está en el 9º, 10º semestre, empiece a trabajar su tesis, pero una tesis secundaria, porque lo primero es cerrar pensum, luego hacer mis privados, para luego hacer mi tesis. No aquello de que ahorita me voy a enfocar en mi tesis y ni siquiera he cerrado. No, hay que tener prioridades, hay que saber ese orden. También tome en cuenta un detalle muy importante, que su tema sea un tema de interés, sea un tema de innovación, que deje un nuevo conocimiento, porque usted va a ser el nuevo experto, usted va a ser el nuevo consejero en esa problemática. A usted lo van a consultar, ya sea dentro de su facultad, dentro de su universidad o dentro de la empresa donde esté trabajando. Usted conoce a autoridad ese aspecto. Sí, Astrid, hay algunos aspectos de algunas tesis que se pueden hacer en 6 meses o menos. Y en ese caso los asesores o los evaluadores pues a veces son complicados. Pero miren, lo que a mí me hicieron yo no lo voy a hacer con otros. Así es sencillo. Si a mí mi asesor fue muy complicado, fue muy reacio, muy de mente cerrada, en algún momento yo también voy a ser asesor y no voy a hacer de esa forma. Voy a ayudar a esas personas, voy a colaborar. Pero como dijimos, no voy a ser igual que ese tipo de personas, no voy a ser igual que ese profesional, voy a ser distinto. Y eso es lo que ustedes tienen que dejar. Ese es el pequeño granito de arena que quiero dejar. Yo me gradué hace 20 años, en el año 2000, en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ya terminé mi primera maestría, estoy a punto de terminar mi segunda maestría, pero siempre estoy compartiendo ese conocimiento. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Compartan ese conocimiento, compartan estas experiencias que ustedes tienen. No sean egoístas. Es cierto, lleva esfuerzo y tiempo hacer eso,
Pero miren, la mejor satisfacción que ustedes pueden tener es ayudarle a una persona a que esta persona se supere. Puede ser que esta persona que ustedes ayudaron sea mucho, llega a tener niveles profesionales mejores que uno. Esa es otra historia, pues, en ese sentido. Pero no maneje. Ustedes son la nueva generación. Yo ya voy de salida, propiamente en la universidad. Ya voy en aspectos de agradecer, de haber agradecido a mi universidad por todos estos 20, 22 años que llevo de trabajo. Ahora a ustedes les toca. Tal vez aquí habían algunos, yo soy carné 91, que ni habían nacido cuando yo entré a la universidad. Algunos tienen 24 o 25 años. Yo tengo de pertenecer a la Universidad de San Carlos de Guatemala 31 años y me siento orgulloso de ser sancarlista. También trabajo en la Universidad de San Pablo y me siento también orgulloso de la Universidad de San Pablo. No hago distingos. Cuando yo hice mi tesis, trabajé también en la Universidad de Francisco Marroquín y fui agradecido, lo que les indicaba a ustedes. Entonces, compartan su conocimiento, compartan su experiencia. No se sientan mal por ese sentido. La tesis no es difícil. A veces uno se complica la vida, pero es aspectos personales. Van a haber obstáculos, van a haber algún tipo de problemas, pero eso no significa que voy a dejar por un lado la tesis. Bueno, había una pregunta aquí, a ver, arriba de Astrid, aquí está. Diana, las gráficas de los resultados del instrumento de investigación que se utiliza, ¿se colocan en los anexos? No, Diana, eso va en un capítulo 4 o capítulo 5 que se llama presentación de resultados o interpretación de resultados, donde usted va a través de gráficas de barras, circular o de frecuencias o no sé qué tipo de gráficas, usted va a presentar la tabulación de sus trabajos. Fue lo que vimos la semana pasada, ese capítulo 4 o capítulo 5, donde usted interpreta esos resultados. Ahora, los instrumentos de investigación sí los puede poner en los anexos, donde usted va a poner, repito, la boleta de encuesta o la boleta de cuestionario o el material pedagógico que usted utilizó para hacer su trabajo de campo. Eso sí va en los anexos, pero repito, si usted hizo 500 encuestas, no va a poner las 500 boletas, solo pone la boleta principal. Si usted está haciendo formularios de Google Form, solo pone ahí el formulario propiamente. No va a poner esos 40, 50 documentos que trabajó o que usted interpretó. Entonces, esa es la diferencia, Diana. Y por ejemplo, cuando uno agrega eso en el capítulo 4 que menciona usted, ¿hay que poner cierta interpretación después de cada tabla o no es necesario? Sí, eso lo vimos la semana pasada. Se recuerda, coloca el título de la gráfica, que el título de la gráfica es la pregunta que usted elaboró en el cuestionario. Coloca la gráfica en sí, ya sea de circular o de barras o no sé qué tipo de... Luego viene la interpretación que usted encuentra sobre esos resultados. El 80% o 20 hombres o 50 mujeres dijeron que sí o dijeron que no, dependiendo cómo usted lo va a presentar. Y luego viene la conclusión, o sea, qué es lo que usted está presentando o usted está dando a conocer en los resultados por gráfica. Eso tómenlo en cuenta ustedes. La interpretación y presentación de resultados es por gráfica. No vayan a poner en una gráfica 3 o 4 preguntas. Eso sí no es válido en ese sentido. Tiene que graficar por pregunta. Y como lo vimos la semana pasada, pues ya dependerá de usted si quiere graficar por pregunta y por género. Los géneros sí se pueden poner ahí en la misma gráfica, eso sí no hay ningún problema. Pero usted puede graficar, si fueron 10 preguntas, las 10 respuestas de los hombres y las 10 respuestas de las mujeres. Los puede distinguir. Si usted quiere, pues también puede tabular o presentar los resultados hasta por edades. Pero eso ya depende de usted. Como dijimos la semana pasada, los que son del área de mercadotecnia, ya viene aquí una investigación de mercados, pues ahí sí tiene que segmentar o especificar cada uno de esos resultados. Pero lo que se aconseja es por género nada más. Aunque usted haya puesto las edades, pero depende del tipo de gráfica que vaya a presentar. Bueno, ¿alguna otra duda? Vaya, Diana. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, recapitulando. Número 1, ya se encuentra en la plataforma el contenido del trabajo o de las presentaciones que utilizamos el día de hoy, para que usted la pueda descargar. Aquellas personas que no tienen acceso a la plataforma, como hemos hecho siempre, me lo pueden pedir por el correo y yo con mucho gusto les comparto la información. Por favor, hay algunas personas que no han hecho su examen final.
Para poder optar al diploma, habían 3 requisitos, eso lo dijimos del inicio. 1, ganar con 71 el curso. 2, no tener más de 3 inasistencias. Y 3, propiamente, elaborar el examen final. Ustedes lo saben que en cualquier universidad, persona que no se presenta al examen final, no gana el curso. Así, ya aquí no hay recuperación. Aquí no hay aquello de que voy a esperar en escuela de vacaciones a ver si saco el curso libre. No, aquí no hay. Hagan su examen. 5 minutos les lleva a hacer. Los que ya lo hicieron saben, hasta poniendo mucho tiempo. 5 minutos les lleva. Si hay alguna persona que está pendiente de alguna tarea, por favor, en la plataforma me envía el mensaje y me indica cuál es la tarea que está pendiente. Me pone la sección también para que yo le pueda habilitar esa tarea que ustedes tienen en ese sentido. Tienen hasta hoy a las 23 horas con 59 minutos para hacer eso, porque yo mañana hago los cuadros. Ya mañana sí, ya no, discúlpeme, pero ya mañana no puedo hacer nada. Porque el martes lo subo a la plataforma de cursos libres y en el transcurso del mes les va a estar llegando su diploma. Tengan paciencia. Algunos aquí llevan otros cursos libres, saben la cantidad de personas que llevan esos cursos, y el catedrático tiene que hacer los cuadros, solo que hay otros catedráticos que se complican un poco más la vida para hacer los cuadros, pero aquí me es más factible con la plataforma. La nota ustedes ya la tienen. Ahí cuando están ustedes a la plataforma, hay una sección donde dice calificaciones y ahí les indica cuánto sacaron. Ahí se recuerdan que la calificación es subjetiva. De todos modos, en el diploma no le va a aparecer la calificación, no le va a aparecer 100. Sencillamente le va a aparecer su nombre y la opción del curso que usted sacó. Pero sí deben de cumplir ese requisito, deben tener ese aspecto. La otra semana, esto sí lo voy a aclarar de una vez, no va a haber módulo en el curso. La otra semana voy a habilitar el módulo hasta dentro digamos, de este jueves en 8. ¿Por qué? Porque la otra semana vamos a abordar lo que es la elaboración de un EPS. Ese aspecto de EPS está dividido en 2 secciones. La clase 11 y la clase 12. Entonces, ahí es propiamente donde ustedes van a conocer, por si no quiere hacer la tesis, por si en ese sentido, para que usted conozca esa modalidad. Yo imparto ese curso de elaboración de EPS, pero eso lleva también 12, 13 sesiones. Aquí yo la corté para 2 sesiones, porque en sí la esencia de esto era elaboración de tesis. Entonces, para que ustedes estén presentes el otro sábado, aquellas personas que llevan el curso de tesis 1 entre semana, en tesis 1 vamos a ver eso precisamente. Eso va para aquellas personas que llevan el curso tesis 1 y tesis 2, para que no se vayan a aburrir o desesperar porque vamos a ver lo mismo. No, sencillamente el martes ya tenemos la penúltima sesión con un grupo de martes y jueves y ahí vemos esa temática. Y con ustedes lo vamos a ver el otro sábado. Sí, Elizabeth, el examen es rápido, como digo. Creo que tú tienes acceso ahorita a la plataforma, ahorita mismo lo hubiera hecho. Se tarda más en ingresar a la plataforma, se tarda más en ir a buscar el mosaico que dice exámenes final. Hay dos secciones, dos series, por decirlo de alguna manera. La serie 1 hay 2 preguntas de falso y verdadero y una de complementación. Eso está sencillo. Y la serie número 2 es un pequeño ensayo donde usted me va a hacer algún tipo de observación, algún tipo de crítica al trabajo que desempeñé en este momento. Les agradezco los comentarios, les agradezco las observaciones que me hicieron. Algunas personas me indicaban ahí que el tiempo tiene que ser más largo. Recuerden que el curso está programado para 50 a 1 hora. Aquí ya llevo 1 hora y media. Pues. Entonces, no puedo extender mucho en los temas. También si en algún momento cometí algún tipo de error, algún tipo de mala información, 1000 disculpas, pero yo los dije desde un principio que yo lo numérico no lo manejo, no es mi campo, yo soy más del área social. Los aspectos de estadística no los manejo. Sé que algunas personas querían abordar eso propiamente, pero soy sincero en decir, desconozco esa temática en ese sentido. Bueno, entonces nos estamos viendo el próximo sábado a la misma hora, por el mismo medio, donde los próximos 2 sábados que son las últimas 2 sesiones que nos quedan, son ver cómo se elabora el EPS. Estoy siguiendo los instructivos de humanidades, instructivo de ciencias económicas, instructivo de derecho y el instructivo de psicología. Son los 4 instructivos que recopilé para poder presentar su EPS. También en las universidades privadas se hace EPS. Eso sí tiene que tener claro ustedes, no solo en la San Carlos. Hay universidades privadas que permiten hacer el EPS. Bueno,
¿No hay ninguna duda? ¿No hay ninguna pregunta? Gracias, Elizabeth. Bendiciones para usted. Bueno, entonces damos por finalizada la sesión, porque ya está el otro catedrático ahí pidiéndome la sesión, el aula. Entonces, gracias, Ivonne. Entonces estaríamos viendo el próximo sábado. Muchos éxitos en su semana laboral, en su semana estudiantil. Yo sé que algunos ya están en examen finales. Algunos van a cerrar pensum, algunos van a pasar al otro semestre, algunos ya hicieron su trabajo de privados y algunos ya están en su tesis. Entonces les deseo muchos éxitos, muchas bendiciones. Como siempre les he recalcado, cuídese usted, cuida a su familia y entre todos nos cuidamos para poder salir de esta casa. Y avisados, el otro semestre la universidad sigue siendo virtual. Ya nos confirmaron eso. El primer semestre del año 2022 la universidad sigue siendo virtual. Todavía no regresamos a clases presenciales. Bueno, entonces, bendiciones para cada uno de ustedes y en este momento cierro la grabación y doy terminada la... Vaya, Herbert, gracias.